Muy bien, pues este fin de semana nos hemos ido al cine a ver qué. Proyecto Salvación, blockbuster total, pero es algo más que eso. Es una peli con Ryan Gosling, que bueno, podría parecer una peli solo de blockbuster, pero es una mezcla de Odisea del espacio, Star Wars, ET, todo. Consideraciones aparte, esta peli dirigida por Phil Lord y Christopher, no me acuerdo qué, que son los directores de los universos de Spider-Man, de Lluvia de Albóndigas, de Infiltrados en la Universidad. Bueno, por lo menos la simpatía de la peli está garantizada con eso. También es una adaptación de una novela de ficción bastante seria, que te saca un poquito de la zona de confort. Por un lado también te conmueve, pseudociencia, a veces te aburre, pero sobre todo te sorprende. Incluso cosas de guión que bueno, este es otro tema del que podríamos hablar, pero el guión avanza a la velocidad de la luz, y nunca mejor dicho para una película de estas. Te hacen comulgar con ruedas de molino y son los expertos en el MacGuffin y en las elipsis. Y bueno, y luego técnicamente también está llena de retos técnicos, pero bueno, vamos a lo nuestro. Lo nuestro es siempre, la mejor fotografía es cuando tú enfrentas problemas y tienes maneras o coges maneras innovadoras de solucionarlos. Siempre buscamos la mejor manera de conseguir un resultado. Y eso es lo que hace este señor, director de fotografía, Greig Fraser. Nuevo dios. Por favor, Deakins, tiembla porque tenemos un nuevo dios. Es importantísimo esta peli verla en el cine. Aunque no podemos verla en IMAX, pero bueno, porque está diseñada para IMAX y los cambios de formato son súper importantes y son relevantes. Lástima que no tenemos IMAX en esta ciudad. Lo tuvimos. Yo no sé si hay que llorar para que al menos esté subvencionado tener un cine IMAX, porque hoy en día tiene mucho sentido. Bueno. Ya este señor, Greig Fraser, nos sorprendió en Dune 2 con la fotografía infrarroja de aquel planeta, Alexa LF sin filtro infrarrojo, con un filtro para radiación visible, nos ha sorprendido con The Batman, nos ha sorprendido con otras películas como Creator, Spider-Man, Vice, bueno, siempre... Este señor, por lo que yo he visto, todos sus procesos técnicos forman parte de la narrativa, y esto es lo más importante. Entonces, bueno, vamos a ver tres aspectos importantes de esta película desde el punto de vista fotográfico. Primero, formatos, IMAX. La película está pensada para mostrarse en 1:43:1, que es el formato de IMAX. Sin embargo, no está rodado con las carísimas cámaras IMAX, sino que resulta que el formato IMAX sale, el 1:43, sale de poner lentes anamórficas sobre la Alexa 65, que es 2.2, y con un anamórfico en vertical, es decir, girada la óptica 90 grados, con lo cual los flares, en vez de ser horizontales, son verticales. Es una pasada, lo único que me duele es que no se me ha ocurrido a mí primero. Desde aquí os invitamos a uniros a la comunidad que tenemos en Patreon, que se llama Better Call Us, una comunidad muy importante porque es una comunidad de mentorización en la cual os vamos a guiar en vuestros primeros pasos en la industria como directores de fotografía emergentes. Si quieren sumarse, búsquenos en Instagram, @bettercallus.mentoring, o búsquenos en nuestra comunidad de Patreon, Better Call Us. Entonces llegamos a un formato 1:43, pero por medio de una anamorfización en la otra dirección. Muy, muy interesante. Entonces, bueno, ese formato 1:43 no se va a ver en todas partes, solo en las salas IMAX de película. En las salas IMAX digitales se va a ver 1:90, y en las salas normales, que es donde yo lo vi, pues vas a ver 2:39:1. Entonces, bueno... esto es una novedad técnica porque no está rodado con esas carísimas cámaras, digamos, de película de IMAX, que además solamente pueden rodar escenas sin sonido, sino que esta película está rodada con cámaras digitales y está rodada todas las escenas narrativamente. Lo que tiene que ser en un formato es en ese formato y lo que tiene que ser en el otro formato es en el otro formato. Entonces, estamos acostumbrados en las películas de IMAX a que las pelis rodadas para IMAX, hay unas partes rodadas, y esto me acuerdo sobre todo de las pelis de Christopher Nolan, ¿no? Hay partes rodadas en el formato IMAX más cuadrado, en una pantalla súper envolvente, y otras partes están rodadas en 2:39 con otro tipo de cámaras. ¿Por qué se ha hecho esto? Pues porque las cámaras de IMAX de película, de 15 perforaciones del fotograma, de 70 milímetros de ancho, meten muchísimo ruido. Entonces, al meter muchísimo ruido, no se han utilizado para rodar escenas en las que los actores hablan. Con lo cual, digamos, la narrativa del formato no está ahí, es simplemente el formato, es una necesidad técnica.
Entonces, había escenas en las cuales, en las películas de Nolan, hay escenas en las cuales la relación de aspecto es una y hay escenas en las cuales la relación de aspecto es otra mucho más envolvente. Pero no está tan relacionado con la narrativa. Sin embargo, aquí sí. Aquí sí, ¿por qué? Porque las escenas que son, o las escenas que requieren una narrativa determinada, que es esta relación de aspecto tan grande y tan envolvente, que es el 1:43:1 para sala de IMAX, esas escenas son lo que tienen que ser y son los momentos en los que tienen que ser. Todo lo que tiene que ver con el espacio en esta película está rodado en esta relación de aspecto por medio de este truco que hemos dicho, que es rodar con Alexa 65 y con una óptica anamórfica girada 90 grados, con lo cual consiguen esa relación de aspecto de 1:43:1. Y esto pues a mí me parece una pasada. Sobre todo por eso, porque incorporas en la narrativa dos partes de la película perfectamente diferenciadas. Una es el espacio, además, bueno, es que ahora mismo me deseo fervientemente ir a ver esa película en IMAX, porque estoy deseando ver esas imágenes de IMAX cuadradas con el espacio, porque además recuerdo, yo estuve hace muchísimos años, en los años 90, estuve en Houston y dentro de las instalaciones de Houston tienes una sala IMAX donde puedes ver películas rodadas en el espacio, y entonces estás en una sala en la cual pierdes la perspectiva, o sea, estás en el espacio y prácticamente la imagen te envuelve. Entonces, esto es una parte de esta película que nos estamos perdiendo por verlo simplemente en una relación de aspecto 2:39:1. La pantalla a la que nosotros fuimos a verlo era muy grande, fuimos a la sala XL de los cines proyecciones, Cinesa Proyecciones aquí en Madrid, en la calle Fuencarral, que por cierto, desde aquí les digo que la parte de abajo de la pantalla está arrugada, así que estiren por favor esa tela, está arrugada y eso le añade una textura que no es propia de la película. Sin embargo, la sala magnífica, desde la fila 5, centrados, estás viendo un espectáculo gigantesco, que es como hay que verlo. Entonces, esta película, volviendo a la película, esta película tiene una parte también que es, digamos, la realidad en la Tierra. Y la realidad en la Tierra tiene otra relación de aspecto. Eso sí tiene la relación de aspecto 2:39:1. Está rodado también con la cámara Alexa 65, pero está rodado con, y a lo cual añaden ópticas anamórficas, me parece que son Atlas Mercury. Luego, evidentemente, cortan la imagen por donde la tienen que cortar, ¿vale? Y tiene otro aspecto completamente diferente. Y esto es muy interesante porque es digamos, el contraste entre estas dos partes narrativas de la imagen, de la historia. Y esto es fotografía, esto es dirección de fotografía. Aparte se añaden otras cosas, se añade la textura. Pues resulta que las partes del espacio tienen una textura determinada y las partes de la Tierra tienen otra textura determinada. ¿Y esto cómo se consigue? Fijaros que estos señores se podrían haber rodado con película para añadirle una textura de grano, porque la película tiene textura de grano cinematográfico. ¿Y cómo lo consiguen? Haciendo un film out. ¿Os acordáis que ya habíamos hablado de esto en otra ocasión con respecto, ¿os acordáis de aquel cortometraje Movers de nuestro compañero Jackson Jarvis? Buscaros ese post, porque en ese post hablábamos de esta manera de proceder cuando tú haces un film out desde digital a cine y vuelves después a escanear ese material para tenerlo otra vez en digital. ¿Qué ocurre en este proceso? Ocurre en este proceso que algunas de las características propias del negativo cinematográfico y del rodaje con negativo cinematográfico se incorporan de nuevo a esa película que lo que tenía era una textura digital. Entonces consiguen esta textura. Además, esto está hecho con dos negativos distintos, más bien hay una parte que está hecha con intermediate, que es la parte que tiene menos grano. La sensibilidad del intermediate es de 1 ASA, ¿de acuerdo? 1 ISO, es una sensibilidad muy baja, tiene el grano muy bajo el material de intermediate, y la otra parte está hecha con 5203, con negativo cinematográfico de 50. Entonces, estas dos partes tienen también ese aspecto de grano muy medido y diferente entre una parte y otra. Me sorprendió mucho porque hoy en día es una tendencia a añadirle grano a nuestras películas digitales, y previamente a la película hubo un par de anuncios y trailers de películas y un par de anuncios locales, y me sorprendió mucho porque tenían una enorme cantidad de grano, un grano digital muy feo puesto ahí, porque muchas veces el grano lo valoran en monitores pequeños y en un monitor pequeño tienes que añadirle mucho grano para que se sienta, pero después si tú esa imagen la pones en una pantalla grande se siente muchísimo el grano, entonces se ve
artificioso y se ve falso. Sin embargo, aquí clarísimamente está medido, está muy medido. Es decir, tiene la dosis perfecta de textura en ambos lugares, en ambas partes de la narración. Y luego también le añade una cosa más, que es el color. Es decir, las paletas de color también en ambas partes de la narración son diferentes. Estamos muy acostumbrados a ver el espacio como un espacio frío, un espacio en colores fríos, en tonos más fríos, más azulados, más limpio, más clínico. Es una experiencia más clínica, acordaros de Odisea del Espacio 2001. Y sin embargo, aquí vamos a un espacio un poco más dirty, aquello del dirty sci-fi, ¿no? O sea, la ciencia ficción un poquito más sucia, y resulta que la imagen en el espacio es más cálida. En este caso es mucho más cálida. Es muy sorprendente cómo entran los rayos solares por entre los huecos de la nave. Sobre todo hay un tubo umbilical, que le podemos llamar así, que une dos naves espaciales, y sobre esa textura que es semitransparente pues hay una iluminación muy cálida, que además es una iluminación hecha con maxibrutos de incandescencia, cientos de lámparas de maxibruto de incandescencia programadas para dar un efecto de cómo que la nave está girando para conseguir esa falsa gravedad, y eso es un tema muy interesante de la fotografía porque realmente funciona. Y bueno, a lo que voy es que toda esa parte tiene tonos mucho más cálidos, mucho más terrosos, mucho más pardos, y sin embargo la parte de la narración de la Tierra, del flashback de la Tierra, es en tonos mucho más fríos. Además, bueno, la película cuenta cómo el sol se está apagando, con lo cual pues tiene mucho sentido que vayamos a tonalidades mucho más frías para la Tierra. Así que bueno, son muchísimas cosas que tienen que ver con la fotografía de esta película. Me parece una narración fotográfica excelente. Por supuesto, la nave está llena de luces diegéticas, lo que llamamos diegéticas, es decir, son parte de la historia. Han buscado mil maneras de integrar todas estas luces y lucecitas. Hoy en día con las luces LED pues es algo más fácil, pero hay un trabajo de dirección de arte impresionante en la construcción de estos decorados y en la integración de estas luces diegéticas. Y luego incluso pues es muy bonito ver al protagonista cómo lleva consigo sus propias luces, sus propias linternas en el momento en el que va por el cordón umbilical. Es muy bonito cómo esas luces afectan a la cámara, cómo hay momentos de siluetas, momentos de flares. Todo esto es tremendamente interesante, y de alguna manera también pues le añade muchísimo carácter a la imagen. Hablando de carácter en la imagen, también hay un momento muy bonito en el que se utiliza la fotografía infrarroja. Hay un momento en el que vuelve a utilizar esta fotografía infrarroja que utilizó, como decíamos antes, en el planeta, me parece que era Harkonnen, en Dune 2, pero en este caso se ven estos colores rojos. Hay un momento espectacular en el que se colocan en medio de un chorro, de una nube de partículas de las que se habla mucho en la película, y en ese momento todo toma una tonalidad roja, y eso está rodado con esta cámara sin el filtro de infrarrojos y con un filtro, digamos, para filtrar la luz visible. Y además está rodado con dos cámaras, de tal manera que una cámara es normal, la otra cámara tiene esto, y hay una transición de una imagen con los colores más normales a esa imagen de colores rojizos y magentosos, que por otro lado también hay que decir aquí, por lo que he leído y por lo que he visto después en Making of, que esta parte de la historia está rodado todo en físico, no hay efectos digitales, es todo físico. Hay una serie de puntitos luminosos hechos con LEDs desenfocados, más una especie de filtro con corrientes de agua que hacen que desenfoque la imagen y que tenga esta textura más añadida. O sea, para mí un crack, este tío un super crack. De verdad, señor Deakins, que usted es el número uno, para nosotros es Dios, pues ha salido, tenemos otro Dios en el Olimpo, que es el señor Greig Fraser, así que os recomiendo a todos que vayáis a ver esta película, que vayáis a verla a los cines, por supuesto, porque luego en la tele no se ven estas cosas. En la tele es una experiencia completamente distinta. Iros al cine, ir al cine a ver esta película, ir al cine a ver esta película con los ojos bien abiertos, la pantalla más grande de la que podáis disponer, y poneros en una fila determinada para que podáis ver el espectáculo completo, pues, por lo menos en un ángulo de 60-70 grados de visión, para que disfrutéis de esta película. Así que nada, os invitamos a ir al cine a ver esta peli y luego comentamos.